Bienvenidos a nuestro primer episodio del podcast con el Dr. José Antonio Meneses. El día de hoy conocerás la historia de cómo llegó a ser un especialista oncológico y cómo el entorno familiar y de relaciones influye en este proceso. Bienvenidos. Soy el Dr. José Antonio Meneses, médico inmuno-oncólogo. Yo estudié en la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana mi licenciatura y cursé estudios de posgrado en Suiza en el Hospital Lucas Clinic de Arlesheim, Suiza, en inmuno-oncología. ¿Qué es la inmuno-oncología? Para empezar, quiero decirles que hace casi 50 años que yo inicié mis estudios de licenciatura, no existía la materia de inmunología en la currícula de materias. De tal manera que fue algo novedoso para mí enterarme que nuestro propio cuerpo tiene un conglomerado de células que atacan a las células cancerosas y que lo más fácil era que no hubiera cáncer, no que hubiera cáncer, porque son millones y millones de células las que tenemos. Simplemente les quiero decir, los leucocitos polimorfonucleares se reproducen 100,000 veces en un día. Entonces ya podrán darse cuenta de la magnitud de defensa que tenemos el día de hoy y siempre la ha tenido nuestro cuerpo en contra del cáncer. Cuando uno estudia todo esto, uno puede entender que lo más fácil es que no haya cáncer. Entonces, ¿por qué hay tanto cáncer? Si tenemos una inmunidad antitumoral innata. Pues bien, déjenme referirme a mis inicios. Yo llegué a Suiza posterior a la muerte de mi madre de cáncer cérvico-uterino. Habiendo llevado los tratamientos tradicionales de aquí como son la quimioterapia y la radioterapia, una mujer de 85 kilos falleció siendo un cadáver de 35 kilos entre dolores tremendos que ni la morfina le servía. Entonces yo realmente me quedé muy desencantado de lo que sabíamos y entonces empezó mi búsqueda. Y mi búsqueda justamente me llevó a la Suiza alemana. Tuve que aprender el alemán para poder ir allá. Hice mis estudios allá en la Suiza alemana y me vengo a enterar que nuestro sistema inmune tiene todo para poder combatir a la célula cancerosa y no permitir su reproducción. Pero entonces, ¿qué sucede si tiene todo y si hay tanto cáncer? Lo que sucede es que nosotros, con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, con nuestra forma de vivir, liberamos mucho cortisol y muchas interleucinas que deprimen la inmunidad. Esto es, que hacen que no se pueda llevar a cabo correctamente la inmunidad. Entonces, de esa manera bloqueamos esa actividad antitumoral y entonces aparece la enfermedad y se propaga por todo el cuerpo. Este es el fundamento de la inmuno-oncología. Y el día de hoy podemos ver que la manera de vivir influye mucho sobre el genoma humano. Actualmente existe una ciencia que se llama epigenética, que nos dice todo lo contrario a lo que nos había dicho la genética. La genética nos había dicho que el genoma es inmutable, que tal y como nace nuestro genoma, así nos vamos a morir, y que en él podemos predecir todo lo que va a acontecer en nuestra vida, todas las enfermedades que vamos a tener, a qué edad las vamos a tener, algo así como un adivino. Y ahora la epigenética nos dice que no, que el genoma es mutable y lo mutamos con nuestras creencias, con nuestro pensamiento, con lo que respiramos, con lo que comemos. Todo esto trata la epigenética. ¿Cómo influye el medio ambiente en el genoma humano? De tal manera que no está ya el genoma, como nos lo habían dicho, completamente determinado. Es moldeable y lo podemos cambiar nosotros cambiando nuestras actitudes. Ahí precisamente tiene un punto de origen la inmuno-oncología, que nos dice que el ser humano se enferma de cáncer por cómo vive, por cómo piensa, por cómo siente, por lo que come, por lo que respira,
por todo lo que está en nuestro medio ambiente. Entonces el cáncer no es una enfermedad que caiga del cielo, como dicen los oncólogos tradicionales. Te tocó la mala suerte de tener un cáncer. No es de suerte, es de estilo de vida. No es de suerte tener un cáncer. Nos dicen no, que porque tuviste cáncer de mama porque no tuviste hijos, y en otras mujeres les dicen tuviste cáncer de mama porque tuviste hijos a muy temprana edad. En otros nos dicen tuviste cáncer porque no amamantaste a tus hijos. Bueno, andan buscando el hilo negro cuando todo está en nuestras emociones. Pero ¿qué sucede? Desde que René Descartes, ese famoso filósofo del Renacimiento, considerado como el primer hombre pensante de la época moderna, dijo: yo comparo a un hombre enfermo con un hombre sano, con la idea de un reloj descompuesto y un reloj bien hecho. Entonces, ¿qué quiso decir en pocos términos? Yo comparo al hombre como una máquina. Entonces, ¿qué sucede? La diferencia tan grande entre el hombre y la máquina son los sentimientos, son las aspiraciones, son todo lo que hace que un ser humano trascienda en la vida. Eso es precisamente lo que nos hace ser individuos, ser personas, lo cual nunca, por muy sofisticada y muy computarizada y mucha inteligencia artificial, nunca va a llegar a tener una máquina. Entonces esa es la gran diferencia. Los fenómenos biológicos o de la vida obedecen justamente a todo esto, no son inmutables. Entonces en eso se basa la inmunooncología. Lamentablemente en nuestro medio el enfermo de cáncer es visto como un desecho ya, como algo que realmente pues no se debe perder el tiempo en estarlo viendo. Lamentablemente en nuestro tiempo la formación en oncología tradicional es muy deficiente y está tratando a la enfermedad, pero se olvida de la persona enferma. Entonces tenemos que volver a reestructurar esas currículas de materia en la especialidad e incluir a la persona dentro de su objeto de estudio, porque es lamentable que la persona sea lo que menos se entiende y se comprende. Yo tengo muchísimas expresiones de oncólogos que dañan y que lastiman más que la enfermedad a la persona enferma. Por ejemplo, hubo una persona que me dijo: mire doctor, yo le dije a mi oncólogo, yo ya me di cuenta que para ser oncólogo únicamente se requiere tener fea letra y ser inhumano. Y eso justamente lo sacó una paciente. En muchas ocasiones he escuchado decir a oncólogos a pacientes: si tú te vas de aquí y no te sigues tratando conmigo, te vas a morir. Y vas a morir entre grandes dolores que nada te van a quitar los dolores. Es una forma de terrorismo, lo llamo yo terrorismo científico. Justamente lo que menos desea una persona enferma de cáncer es que la traten mal. Busca realmente el que puedan comprenderlo y que puedan acompañarlo en este proceso. Sin embargo, es lamentable la calidad que tenemos actualmente en la oncología, y esto es debido a los propios programas. Porque no tengo duda que cualquier médico se hace médico por la compasión. Cualquier médico siente compasión hacia la persona y busca estudiar medicina para ayudar a la gente. Pero luego los programas de estudio desvirtúan todo eso y entonces hacen a una máquina de hacer dinero nada más. Y en cada paciente se ve un signo de pesos, no se ve al enfermo. Entonces es importantísimo una reestructuración en los planes de estudio. ¿Por qué estoy tratando esto? Porque precisamente en la inmunooncología, que trata de todos los procesos inmunológicos que tenemos para combatir una célula de cáncer y eliminarla, tiene mucho que ver todo el medio ambiente. Y el medio ambiente también es el médico, es la enfermera, es el psicólogo,
es todo lo que rodea al paciente, aparte de lo que le rodea naturalmente, lo que come, como dije, lo que piensa, lo que siente. De tal manera que en la inmunooncología, para nosotros es imprescindible el estado emocional del paciente. De tal manera que debe ir acompañado nuestro tratamiento médico con una psicoterapia oncológica. Esa psicoterapia que nosotros damos busca, primero que nada, que la persona encuentre un sentido en su vida. Vamos a suponer que sea una persona que esté a un mes de morir de cáncer. Pues debemos encontrar en ese mes algo que le haga tener un sentido de vida. Y entonces va a vivir mucho mejor ese mes que muriéndose con la oncología tradicional, entre grandes dolores. Es más, los dolores van a desaparecer. Entonces, esto es una de las cosas muy importantes en un tratamiento inmunooncológico. En segundo lugar, es el uso de sustancias probadas científicamente y autorizadas en Suiza por la Agencia Suiza de Medicamentos para fortalecer la inmunidad antitumoral natural, la que tenemos desde nacimiento, la que bloqueamos nosotros con nuestra forma de ser, de sentir y de pensar. Entonces, ese estado nosotros lo podemos combatir justamente con medicamentos de origen vegetal, no químicos, no es quimioterapia. Esto es de origen vegetal, de química natural, que actúa sobre la inmunidad y que fue descubierto hace más de 100 años. Entonces no piensen que porque aquí en México no contamos con este conocimiento, no existe. Lo que existe es mucha ignorancia. Nos basamos a lo que nos llega de Estados Unidos. Y Estados Unidos es el país capitalista por elección. O sea, business es business. Y el enfermo llega a ser un business también. Entonces por eso vemos que los medicamentos de quimioterapia, anticuerpos monoclonales, inhibidores de los receptores de la tirosina-quinasa son medicamentos excesivamente caros, incosteables. Este medicamento que les hablo, a pesar de ser natural, no tiene un costo muy grande. Y es un medicamento que no causa ninguna reacción indeseable. Entonces, si esto lo acompañamos con una psicoterapia adecuada, con una alimentación adecuada, con ejercicio diario y lo acompañamos con una serie de medidas encaminadas a la que la persona viva, a que la persona rehaga su vida, que sea un verdadero renacer después de haber padecido un cáncer. Si nosotros hacemos todo esto, yo les aseguro, porque lo he visto, a lo largo de 40 años, he visto sanar a mucha gente desahuciada de la medicina oficial. Desahuciada, incluso una persona con un glioblastoma multiforme, que es una de las tumoraciones más agresivas del cerebro, sin posibilidad de ni cirugía ni de ningún tratamiento, ya totalmente desahuciada, convulsionando 25 veces al día. En un año estaba completamente bien y sin ninguna secuela. He visto milagros, porque así les llamamos nosotros, no porque seamos científicos nos alejamos del milagro. Quiero decirles que ser científico es justamente apegarse a la ciencia. Y quiero decirles que yo tengo escrito un libro que se llama Inmunooncología Práctica para médicos, precisamente para que se capaciten en todo lo que no vemos en la escuela, que es el sistema inmunológico. Allí describo todos los tratamientos inmunológicos o actualmente llamados aquí en la oncología tradicional terapias blanco, y todo en qué se basan esos tratamientos. Cuando yo utilizo un tratamiento inmunooncológico, sea de cualquier forma, estoy ayudando a la inmunidad antitumoral natural. Entonces, ¿cuál es la diferencia tan grande entre la quimioterapia, la radioterapia y la terapia inmunológica o inmunooncología? La radioterapia y la quimioterapia intentan matar a la célula tumoral y la destruyen,
pero junto con ello destruyen muchas células normales. No tienen la capacidad de estos tratamientos de distinguir, no tienen la capacidad de diferenciar una célula normal de una célula anormal. Han hecho postulados que dicen que no, que es que sirve porque van a actuar en las células que tienen más mitosis, más reproducciones, como son las cancerosas, pero eso es mentira. Simplemente una de las enfermedades más frecuentes en los radiólogos, las personas que se dedican a manejar aparatos de rayos X, es la leucemia o justamente los tumores de testículo. Entonces, ¿cómo es que una célula normal de repente se altera y se vuelve cancerosa? Por efecto de las radiaciones. Y esto está descrito en todos los libros. La radiación genera cáncer. Entonces, ¿cómo es posible que utilicemos un tratamiento radioactivo para tratar el cáncer, que es lo que genera? Por otro lado, la quimioterapia es un tratamiento que también genera cáncer, y eso se ha visto perfectamente. Está escrito en los libros de inmunología. Entonces, la quimioterapia justamente es un tratamiento que realmente no está científicamente fundamentado. Por otro lado, la inmunoterapia oncológica no se basa en destruir o intoxicar a la célula cancerosa para matarla. Se basa en estimular la inmunidad antitumoral natural que tenemos, y para ello se utilizan medicamentos reconocidos y patentados. Solamente que aquí en México solo nos llega lo que viene de Estados Unidos, nada de Suiza ni mucho menos de Alemania, que sufrió un bloqueo comercial, de tal manera que la medicina se encuentra realmente secuestrada por los Estados Unidos, y solamente cuando tenemos la capacidad de poder estudiar en el extranjero podemos hacer esto. La motivación que yo tenía era muy grande, poder ayudar a la gente, y hasta la fecha hemos podido ayudar a muchísima gente que ha sido desahuciada por los tratamientos convencionales. Bueno, en resumen, lo que quiero que se graben es que la quimioterapia y la radioterapia son tratamientos que lo que hacen es matar a la célula tumoral, pero por ahí destruyen el núcleo también de las células normales, y por ello sus grandes efectos secundarios muchas veces peores que la enfermedad. Por otro lado, la radioterapia no es exclusiva de quemar el órgano que está enfermo, quema los órganos circunvecinos. Entonces vemos una mujer que le dan radioterapia en la mama por cáncer de mama, va a causarle una fibrosis pulmonar radioactiva en la mama del lado que le dieron la radioterapia. Si es en el riñón, pues obviamente va a lesionar también, si es el derecho, pues parte del hígado, y siempre produciendo primero fenómenos inflamatorios y posteriormente fibrosis. ¿Y la fibrosis a qué nos lleva? A que el órgano deje de funcionar. Entonces, los efectos secundarios muchas veces son peores que la enfermedad. Aquí estoy hablando de la inmunooncología, inmunoterapia oncológica. Esta se basa en un tratamiento integral del paciente. No vamos a destruir una célula nada más. Vamos a hacer que el sistema inmune, la inmunidad natural que nosotros deprimimos por toda la serie de creencias que tenemos, las formas de emociones y de pensar, fuimos destruyendo esa inmunidad. El miedo, la angustia, el estrés, la ansiedad, la depresión, todo esto va a liberar grandes cantidades de cortisol, y el cortisol es un inmunodepresor. Entonces, el tratamiento es integral. Si restauramos la inmunidad, son las células de nuestro propio organismo, las células inmunológicas, las que van a reconocer y van a atacar a las células tumorales, cancerígenas, y las van a desaparecer, a desintegrar. Entonces es la forma más natural, por consiguiente pues no tiene ningún efecto secundario. Entonces esto es lo que hace la inmunoterapia oncológica. Pero recuerden que el tratamiento por sí solo no es efectivo
si yo sigo con mis creencias, con mis sentimientos, con mis emociones igual que antes y no las trato. ¿Por qué? Porque por un lado, con la inyección que se utiliza para estimular el sistema inmune, elevo la inmunidad. Pero por otro lado, con mi forma de pensar, de sentir, de creer, si sigue siendo la misma, deprimo la inmunidad. Entonces, si por un lado la estimulo y por otro la deprimo, me quedo en el mismo punto. Entonces no va a hacer efecto. Es imprescindible llevar un tratamiento integral que conste de psicoterapia oncológica, que conste de ejercicio, una alimentación sana, sin conservadores, sin colorantes artificiales, sin saborizantes artificiales. Todo eso hay que suprimirlo de la alimentación y basarla preferentemente en una alimentación natural. Aguas de fruta natural, frutas, verduras, leguminosas y quitarse todo lo artificial. ¿Sabían ustedes que el pollo es artificial? ¿Que la carne de res es artificial? Pueden decir, pero ¿cómo va a ser artificial si es un pollo y es una vaca? Pues no, lo que pasa es que artificial porque los hacen crecer y engordar a base de ponerles cantidades industriales de hormonas. Entonces, el ganado y el pollo, un pollo que a los 3 meses debe pesar más de 1 kilo, resulta que ahora con las hormonas no esperan 3 meses. A las 3 semanas ya lo tienen de más de 1 kilo para venderlo. Y todas esas hormonas que le dan se impregnan en su carne y pasan al cuerpo humano. Y ahí las hormonas son cancerígenas también. Entonces muchas veces he visto, por ejemplo, tratamientos, esto es muy frecuente, de oncólogos tradicionales que tratan el cáncer de mama precisamente bloqueando las hormonas, con medicamentos que bloqueen las hormonas, que no produzcan estrógenos, porque parten de la idea de que el cáncer es por los estrógenos. Y sin embargo jamás llegan a pensar que el pollo tiene cantidades industriales de estrógenos y entonces por un lado les dan medicamentos que bloquean los estrógenos y por otro lado coma usted pollo y siga introduciendo estrógenos a su organismo. Entonces eso es una incongruencia de una medicina basada únicamente en el conocimiento intelectual. El conocimiento intelectual tiene un rango de efectividad, pero lo que antes se conocía como sabiduría ya no existe. O sea, el médico debe ser sabio. No debe tener conocimiento, debe ser sabio. Y ser sabio significa relacionar el todo, no nada más aprender una parte y aplicar esa parte y me olvido de lo demás y ni me doy cuenta de las aberraciones que estoy cometiendo. De tal manera que para ejercer la medicina se requiere de una vocación, pero se requiere también de una sabiduría. Porque si no, si me quedo como un médico intelectual, como de los que hoy abundan, voy a hacer tratamientos desastrosos y todavía voy a cobrar por ellos, como es en la quimioterapia, que puede causar tantos efectos secundarios fatales y se cobra muy bien cobrado. Entonces, si realmente tenemos la vocación, tenemos que buscar la verdad. Y el buscar la verdad nos lleva justamente a trabajar por lo que estudiamos, por el enfermo, por las personas que requieren de una asistencia médica, pero una asistencia médica verdadera, no de juguete. Entonces, todo esto que les estoy hablando, lo hablo con toda autoridad. Como les digo, soy autor de un libro que se llama Inmuno-Oncología Práctica, que tiene todos los principios de la inmunología y de la inmuno-oncología. Es de los primeros en todo el mundo y está traducido al inglés también. Entonces, no hablo nada más aquí por hablar, hablo con todo el conocimiento científico, pero también con la sabiduría, que sabíamos precisamente que el cerebro humano de una persona común trabaja el 5 o 10% de sus neuronas. Un cerebro privilegiado como el de Einstein, se estudió su cerebro y se vio que trabajaba el 25% de neuronas de él. Entonces, ¿para qué sirve ese 5, ese 10 o ese 25? Para el conocimiento intelectual.
¿Y qué pasa con el otro 75%? Ahí radica la sabiduría, que es lo que ahora ya cada vez está mucho más desaparecido. Antes hablábamos de la sabiduría de la vejez. Una persona, aunque no tuviera estudios universitarios, tenía mucha sabiduría. Ahora tenemos gente con muchos estudios universitarios, doctorados y todo, pero sin sabiduría. Y esta es lamentablemente la desgracia de nuestro tiempo, en donde nos creemos que sabemos mucho y no sabemos nada. O sea, realmente hay que hacer alusión a la frase de Sócrates: yo solo sé que no sé nada. Eso es sabiduría. Y el que cree que sabe mucho, como muchísimos de los oncólogos tradicionales, no saben nada, absolutamente nada. Pues espero que con este mensaje puedan reflexionar un poquito acerca de su quehacer en el mundo, porque todos somos de paso y lo más importante es dejar huella de nuestro paso, no nada más pasar por pasar del montón. Espero que esta plática sirva para que puedan reflexionar en eso en su vida individual y que esto sirva, y yo espero sus comentarios y estaré complacido en contestar cualquiera de sus preguntas. Muchas gracias. Todas las opiniones emitidas en este podcast son de divulgación médica y científica por expertos en la materia.